Y en esta semana, o en este fin de semana que pasó, tuvimos el privilegio de estar en el retiro de las damas. Yo me sentí ahí como una espina entre muchas flores. Y yo creo que el pastor también, Quirós, que estuvo por ahí también, José Luis, fuimos los infiltrados, pero nos gozamos tanto. Vimos tanta gracia de Dios derramada en aquel encuentro, que sencillamente podemos testificar que Dios estuvo en aquel lugar, Mahanaim. El Señor estuvo allí y Dios de verdad se glorificó. Por lo menos sabemos de 2 vidas que se entregaron a Cristo, de 2 de las campistas que fueron a este retiro, recibieron a Cristo. 3, me dice mi esposa, gloria a Dios, 3. Así que amén, amén, déselo fuerte al Señor. 3 vidas le dijeron que sí a Jesucristo, además de todo lo que el Señor nos permitió recibir en bendición. Hermano, un estilo de vida que apunta al crecimiento fue el título que el pastor sugirió, las damas sugirieron para este retiro, y no podía ser mejor. No solamente le concierne a las mujeres, nos concierne a todos en sentido general. Así que en esta mañana, en esta tarde ya, hablamos acerca de crecimiento, hablamos acerca de crecer. Creo que usted sabe, yo también no sé, que solamente el crecimiento biológico es el único que no requiere sacrificio. Es el único para el cual no tenemos que poner de nuestra parte. Es el único que no depende de decisiones que nosotros tengamos que tomar. Crecemos biológicamente y sencillamente pasa porque tiene que pasar. Sin embargo, aún el crecimiento biológico requiere de disciplina, de atención, de cuidado. Pero necesitamos crecer, mis amados, mis amigos. Necesitamos crecer. No solamente físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente, en lo personal, en lo social, hasta en lo económico y por supuesto también en lo intelectual. Muchas personas se confunden y piensan que el hecho de que le pasen los años significa crecimiento, que a medida que yo me hago más viejo o más vieja, significa que estoy creciendo en todas las áreas de la vida que he mencionado, pero posiblemente no es así. Posiblemente usted ha crecido biológicamente, pero no ha crecido en las otras áreas que demandan que usted también tenga crecimiento. En el aspecto espiritual ocurre lo mismo. Podemos pensar que el hecho de que tenemos mucho tiempo en la iglesia significa que ya hemos avanzado en la vida espiritual y hemos crecido también espiritualmente, pero nada más lejos de la verdad. El hecho de que tengamos 5, 10, 20 años en el evangelio no significa que hemos crecido y que estamos a la medida de la estatura que Dios espera de nosotros, inclusive en virtud de que ya hemos pasado tiempo en la iglesia o en los caminos del Señor. Dios quiere que crezcamos, hermano. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que crezcamos. Y por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versos 12 a 13 dice: y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Escuche esto: el amor es la meta principal hacia la cual debemos movernos en el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el principal mandamiento, Él lo resumió en 2 expresiones. Una, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo también tuvo que ver con amor, amar a nuestro prójimo, a la persona más cercana a nosotros, como nos amamos a nosotros mismos. Dios quiere que crezcamos y que aprendamos de Él y que copiemos de Él y que lo imitemos a Él en nuestro proceso de crecimiento. Y es por eso que en la lectura, creo que leyó mi hermana Lérida al comenzar el servicio de esta mañana, hay una queja del autor del libro de los Hebreos.
Hay una queja que podría ser la queja de Dios en el tiempo actual, en el día en que vivimos hoy, para con su iglesia, para conmigo, para con nosotros en sentido general. Dice el libro de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, escuche esto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Tendrá Dios esa misma queja para con nosotros? De que debemos ser o debemos ser ya personas avanzadas o aventajadas en los caminos de Dios. Sin embargo, nos hemos quedado atrasados, no hemos caminado, no hemos avanzado hasta donde debemos llegar. El crecimiento natural nos ilustra lo que debería ser nuestro crecimiento en las demás áreas de nuestra vida. ¿Qué hacen los niños? Cuando un niño es niño, ¿qué hacen los niños? ¿Alguien me puede ayudar? Yo sé que hay muchas madres hoy aquí. Así que es natural que un niño haga un mess, como dicen en inglés. Haga un embarre de las cosas que se come. Se hace caca en los pampers, se hace pipi en el pamper, se ensucia, llora a cualquier hora de la noche o del día. No se le puede dejar solo. Interesantemente, en la vida natural de los seres que hay en esta tierra, uno de los seres más indefensos es un niño acabado de nacer. Mientras que los pollitos aprenden desde que nacen a piar y a comer, las vaquitas comienzan a buscar la teta de la mamá. El niño, si no tiene a un adulto a su lado, se muere, porque no puede, no sabe, no es capaz de hacer nada. Así que el ejemplo que el apóstol Pablo nos pone de ilustración en la vida espiritual de cuando somos niños se encuentra en el capítulo 13, versículo 11 del libro de Primera de Corintios, donde dice: cuando yo era niño, ¿qué hacía, hermano? Todo lo que era de niño. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un momento en la vida en que a usted le luce, hermano, hacer una malcriadeza y llorar, pero hay un tiempo que no le luce, hermano. No le luce. Hay personas que pasan la vida y llegan a la vida adulta todavía embarrándose y embarrando al lado, haciendo rabieta. Usted ha encontrado a personas adultas haciendo rabieta. Hay gente que todavía llegan a grande y están haciendo rabieta. No saben controlar sus emociones. No saben controlar la ira, el enojo. ¿Por qué, hermano? Porque no han crecido. Necesitamos crecer. Y yo creo que de todas las áreas en las que he mencionado, porque no quiero hablar y no queremos hablar solamente del aspecto espiritual. Escúcheme bien lo que voy a decir para que no se confunda. Hay mucha gente que piensa que la vida espiritual le va a resolver todas las áreas de su crecimiento y desarrollo. Pero escúcheme esto. Hay personas que necesitamos el impacto y el crecimiento espiritual que nos produce la palabra de Dios, la oración, el congregarnos en la iglesia. Pero muchas veces venimos de nuestros hogares con deficiencias de conectividad con lo social, de baja autoestima, de saber cómo desarrollar relaciones con otras personas, de saber cómo avanzar y crecer en el área emocional, en el área cognitiva. Y déjeme decirle que lo espiritual nos puede ayudar, pero tenemos que saber identificar en qué área de mi vida yo necesito mejorar, crecer, inclusive necesito desafiarme para poder salir de un estancamiento que no me ha permitido avanzar en la vida y llegar a los lugares donde tengo que llegar. Creo que de todas las áreas de crecimiento, el área emocional es una de las más importantes. El área emocional, crecer emocionalmente significa que como adultos no seguimos reaccionando de la misma manera que cuando éramos niños. No sabemos comportarnos muchas veces o tenemos deficiencia, como dije hace un momento, para manejar nuestra ira, nuestro enojo, para manejar la culpa, la vergüenza, el miedo. Se nos hace difícil
poner bajo control esos sentimientos y nos descontrolamos, especialmente cuando llegan a nuestras vidas momentos de presión. Porque oiga, cuando todo está bien, cuando todo está bajo control, es una papita vivir con cualquiera. Pero cuando la señora tiene 4 niños y los 4 niños están gritando, uno jalándole la falda, otro que hay que limpiarlo y otro gritando, dándole golpe al hermanito, la señora se descontrola porque está bajo presión. ¿Y sabe lo que ella dice? Pastor, estos muchachos me tienen. O sea que si agarramos a los muchachos, ¿verdad?, y los desaparecemos, la señora se arregla. Y ya es una señora tranquila, pacífica, toda ordenada. ¿Será así? ¿O será que la señora todavía no ha crecido en las áreas emocionales donde tiene que crecer? Porque hay otras mujeres que tienen no 4, tienen 6 niños alrededor de ellas y todavía se manejan a nivel, como dicen por ahí. Necesitamos crecer. Podríamos estar atados todavía como niños a lo que es el egoísmo y pensar que todo es nuestro, que el mundo gira alrededor de nosotros y que todo el que está alrededor nuestro tiene que hacer que las cosas funcionen bien para nosotros. Eso es lo que hace el niño. El niño piensa, papá es mío, la casa es mía, el carrito es mío, el vestido es mío, todo el que me pasa por el lado es mío. El mundo gira alrededor del niño porque para él no ve, él no concibe la realidad de su vida de otra manera. Pero cuando llegamos a ser adultos tenemos que soltar esa idea y entender que no somos el centro del universo, que tenemos que aprender a limpiar nuestra propia caca, que tenemos que aprender a hacer pipí donde tenemos que hacerlo, que tenemos que aprender a no embarrarnos la boca y a comer de una manera apropiada, porque dejamos lo que era de niño. ¿Qué pasa, hermanos y amigos, en un daycare si usted deja ese daycare sin adulto? Digamos, hay 12 niños de entre 2, 3, 4, 5, máximo 6 años. Usted se va y deja 12 niños sueltos sin nadie ahí que controle nada. ¿Qué pasa en ese daycare? ¿Qué pasa en nuestras vidas si de la misma manera nos sueltan y comenzamos a accionar en el mundo sin la supervisión que muchas veces entendemos o pensamos que necesitamos? Lo que pasa con los niños es que comienzan ellos a hacerse daño. Comienzan a hacer cosas que le hacen daño a otros niños y ellos mismos comienzan a actuar de una manera peligrosa, haciéndose daño a ellos mismos. Como adultos, hermano, tenemos la capacidad de seguir haciendo daño a nuestro alrededor. Las personas a nuestro alrededor se sienten seguras con nosotros. Somos capaces de bendecir a los demás en vez de esperar que sean los otros los que nos bendigan. Somos capaces de reaccionar de manera de contribuir a una comunidad, se llame familia, se llame iglesia, se llame trabajo. O todavía tenemos lo de niño, que si nos sueltan, nos hacemos daño y hacemos daño. ¿Qué pasa con un niño cuando usted lo regaña o lo corrige? ¿Qué pasa? Lo recibe con gozo. Gracias, papi, que me corregiste. Qué buena pela que me gané. Llora, se queja, se resiste a la disciplina y a la corrección. ¿Qué pasa con usted cuando lo corrigen? Cuando le dicen, fulana, eso no está bien. No está bien. Fulano, óyeme, tienes que cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Reaccionamos como niños? ¿Nos enfogonamos? ¿O aceptamos con humildad como adultos que se nos critique? La Biblia nunca usa la palabra crítica cuando se trata de ayudar a otras personas en su proceso de cambio. Utiliza la palabra exhortación. Exhortar, animar, motivar. Pero hay gente que no sabe exhortar. Hay gente que no sabe criticar. Hay gente que no sabe hablarle al otro de una manera amable, con altura, de manera tal que el otro reciba bien ese tipo de corrección, ese tipo de crítica. Hay mujeres que la conocen como la mujer del boche, porque hay personas que piensan que el boche lo arregla todo.
Y andan dando boche, y parece que piensan que el boche es mágico. Y lo han usado por años y por décadas, pero no ha funcionado. Porque lo único que hace el boche es hacer que la otra persona del otro lado reaccione o dándole otro boche al que está ahí, o dejando el lugar y no queriendo servir, ni trabajar, ni funcionar, ni estar alrededor de esa persona. Entonces usted tiene que soltar el boche y tiene que encauzarse hacia una manera cristiana, repito, cristiana, de hacer las críticas con amor, con amabilidad y sobre todas las cosas con empatía. ¿Qué es algo que no tienen los niños? Empatía. El niño no sabe ponerse en los zapatos de su mamá. Si el niño se pusiera en los zapatos de su mamá, llorara entre las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y de ahí parar el llanto, porque la mamá no aguanta. Pero el niño no tiene empatía. Los seres humanos somos llamados a tener. ¿Usted entiende lo que significa la palabra empatía? Empatía significa póngase en los zapatos del otro, sienta como el otro siente, mírese como el otro se mira, póngase en el lugar del otro aquí. Y si usted está allá, diga cómo se sentiría cuando yo le digo rayos, truenos y centella. Si me lo dicen a mí, ¿cómo reaccionaría yo? Crecemos en todas las áreas emocionales que nos invitan a ser adultos en nuestra vida. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 26. Esto es muy interesante, hermano. El Señor dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, Dios reconoce que estas emociones van a llegar a nuestras vidas. La Biblia no nos está mandando, atención, la Biblia no nos está mandando a que nos airemos. No es un mandamiento. Es un reconocimiento de Dios de que la ira va a llegar a nuestra vida. Pero dice la palabra: pero cuídate cuando llegue un momento que te frustre, cuando llegue un momento en el que tú quieras reaccionar, cuídate de no pecar, de no ofender, de no devolverle al otro de la misma manera. Escúcheme bien lo que voy a decir. Yo no tengo que darle un boche a usted porque usted me dé uno. Yo no tengo que maldecirlo porque usted me maldiga. Yo no tengo que darle una mala palabra porque usted me dijo una. Yo no tengo que darle un golpe porque usted me dio un golpe a mí. La palabra del Señor nos dice claramente, y esto está en el libro el libro de Mateo, en los evangelios, que cuando ponemos la otra mejilla le estamos diciendo al otro: no somos iguales. Yo estoy en otro nivel. Yo no ando dañando como tú dañas. Yo no ando rompiendo como tú rompes. Yo no ando ofendiendo como tú ofendes. Yo estoy en otro nivel, en el nivel de crecimiento espiritual. Por eso, airaos, aírate, que te moleste, pero cuídate de pecar. Y la otra: en el día que temo, yo en ti confío. Claro que la Biblia tiene muchísimos versículos que dicen: no temáis, no temáis. Pero si la Biblia no reconociera que vamos a tener temor, no nos dijera: no teman. En otras palabras, va a llegar el momento en que usted va a tener temores, miedos. Pero la Biblia te dice: cuando llegue ese momento, confía en Dios. No reacciones al temor. No te dejes controlar por el miedo. No dejes que capitalice sobre ti. En el día que vengan esos momentos donde la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, te agarre el corazoncito, dile al Señor: Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. La influencia del desarrollo emocional abarca todas las áreas de crecimiento en nuestras relaciones de cualquier tipo. Por eso hicimos un concurso de belleza en el retiro de las mujeres. No le voy a ocultar que el corazón se me estremecía con la idea, y cuando conversé con el pastor, lo que quería era como buscar confirmación de que estábamos en la misma sintonía. Y él me dijo: dale para adelante, está bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la belleza de una mujer, mire, hermano, aún para los hombres, lo que impresiona es lo de adentro, no lo de afuera. Hoy en día hay mujeres fabricadas que hay que darle más bien el premio a la clínica que la fabricó,
que a la mujer que se está presentando en el concurso de belleza. Sí, sinceramente, yo creo que Miss Universo debería hacer que cada mujer venga con un cartel de la clínica estética de donde salió, para que le den el premio a la clínica. Porque inmediatamente, y usted lo sabe, seleccionan a una mujer para un concurso de belleza, es arréglenle los dientes, arréglenle esto, la liposucción y esto, y cuando la fabrican bien, entonces a la competencia. Entonces el premio debería ser para la clínica. Pero no importa, hermana, y esto lo habla la mujer, porque la mujer tiene esta singular particularidad de la belleza. No importa lo que pase con tu aspecto exterior, si el interior no te representa, no estás representando la verdadera belleza femenina. Es la belleza de adentro, es el crecimiento de adentro, lo que nos impresiona, lo que valoramos, lo que nos mueve. ¿Cuántas mujeres son espléndidas, mujeres de revista, de portada de revista, pero son engreídas? Son personas inaccesibles, son orgullosas, son personas que no tienen como sustancia, no tienen algo que darle a la gente a su alrededor. Entonces, ¿de qué te sirve la cara bonita, el peinado? ¿De qué te sirve toda la figura si adentro de ti no hay una belleza que sea la que Dios reciba y la que la belleza que lo impresione a Él? Y escúchame bien, atención, yo no estoy diciendo, hermana, que usted tiene que descuidarse. No estoy diciendo que usted no vaya a su gimnasio. Aquí hay hermanas que van a los gimnasios, mire, fieles a ese gimnasio, como cosa loca. No estoy diciendo que usted no pague lo que tenga que pagar para ir a un salón de belleza y atenderse, porque eso es parte de la belleza también. No estoy diciendo que usted no haga lo que tenga que hacer para verse cada día más bella y hasta si quiere más joven. Pero no permitas que ese sea el norte del valor que tú te das como mujer. No permitas caer en el engaño de que lo de afuera sea lo que cobre en tu vida prioridad y no lo de adentro, que es lo que impresiona a Dios. Dije hace un momento que se espera que nuestro tiempo en Cristo evidencie que lo conocemos más. Por eso leía, creo, Lérida hace un momentito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El conocimiento de Dios es parte de nuestro crecimiento espiritual. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 17 al 18 dice: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces a Dios? Cuando a la gente se le pregunta si conoce a alguien, y especialmente a Dios, a Jesucristo, parece que interpretamos automáticamente que se nos está hablando de si podemos responder correctamente preguntas de doctrina y de teología. Oh, ¿tú conoces a Dios? Oh, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, Jesús murió por mí, Dios me ama, Dios en tres personas, la Biblia dice que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnisapiente, etcétera, etcétera. Y así entendemos que conocemos a Dios. Ahora, déjeme hacerle una prueba el día de hoy. ¿Cuántos conocen a Donald Trump? ¿Cuántos saben dónde nació Donald Trump? ¿Dónde nació Donald Trump? Dígalo con confianza, no se preocupe, que nadie le va a perseguir aquí ni lo va a llevar a inmigración. ¿Dónde nació Donald Trump? ¿Estados Unidos? ¿Quién sabe quién es la esposa de Donald Trump? ¿De qué partido es Donald Trump? ¿Cuántas veces ha sido presidente de los Estados Unidos? ¿Es Donald Trump un empresario? ¿Sabe usted si es un empresario, inversionista? ¿Es rico, es pobre? ¿Tiene una mansión en Florida él? Okay. Podemos contestar muchas preguntas de Donald Trump. Ahora levante su mano, ¿quién conoce a Donald Trump? Yo le puedo hacer muchas preguntas de la Biblia y usted contestarla correctamente. Pero yo vuelvo a la pregunta, ¿conoce usted a Dios? Mucha gente puede contestar preguntas sobre Dios, pero no conocer a Dios. Porque a Dios se le conoce en lo relacional.
A Dios se le conoce como conocemos a la otra persona, porque gastamos tiempo con Él, porque estamos delante de su presencia, porque sabemos quién es Él en la experiencia, porque vivimos cerca de Él, porque podemos decir, ¿cómo decir que Dios no existe si hablé con Él esta mañana? Porque sabemos, porque hemos pasado por lo que Dios nos ha pasado, que Él vive en nuestras vidas y vive en nuestros corazones. Conocer a Dios implica conocimiento. Claro está, tenemos que tomar la palabra de Dios y familiarizarnos con la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. Pero esa palabra que tomamos y esa palabra que conocemos tiene que llevarnos a un conocimiento relacional. Relacional. Yo conozco a mi esposa cada día más porque estoy viviendo con ella, porque estoy cerca de ella, porque intercambio con ella, porque salgo con ella, porque hacemos proyectos juntos, porque hablamos, ella me habla, yo le hablo. Tenemos ese tipo de relación. No es posible conocer a Dios porque usted pueda decir algo de Dios. Usted tiene que conocer a Dios porque usted crece en intimidad con Él, porque usted le busca en espíritu y en verdad, porque usted sabe por su experiencia con Dios que Él es real y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Ahora, el conocimiento de la palabra nos va a llevar a nosotros a ser capaces de usar nuestra fe. Escuche bien, usar nuestra fe para crecer en ella, defendernos del engaño y del error que hay alrededor y así tener una vida cristiana, además de verdadera, pura en todo el sentido de la palabra. El libro de Efesios capítulo 4 verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4 verso 14. ¿Cuál es el arma más poderosa del enemigo? ¿Sabe cuál es el arma más poderosa del enemigo? El engaño. Esa fue el arma que utilizó con Eva. Esa fue el arma que intentó utilizar con Jesucristo cuando vino a la tentación. Y ese es el arma que el enemigo ha usado una y otra vez con las personas de este tiempo y de todos los tiempos. El engaño. Tú tienes que ser capaz de defender tu fe. Tienes que ser capaz de decirle al enemigo: no, el domingo pasado el pastor dijo, o Alberto Valle predicó y dijo tal cosa. Tienes que ser capaz de decir: escrito está, así ha dicho el Señor. Porque a Satanás no le importa mucho lo que yo diga. A Satanás no le importa mucho lo que otros digan. Satanás tiembla ante la idea de que Dios ha hablado. Y tienes que conocer la palabra de Dios para defenderte de los dardos del enemigo en tu mente y en tu corazón, y poderle decir por la palabra: mi Dios ha dicho, Dios dice. Y esas son las cosas que desarticulan las artimañas del enemigo. Hay mucho material en YouTube, en las redes sociales, de mucha gente que anda predicando de todo. Usted lo sabe, ¿verdad, mi hermano? Mucha gente hablando de todo. Mire, es imposible en esta iglesia y en cualquier iglesia que le podamos decir a cada cristiano la lista de gente que debe escuchar y que no debe escuchar. Es imposible. Es imposible inclusive aún personas que nosotros podemos decir que tienen mensajes buenos, pero que a veces meten la pata y meten cosas que no son tan buenas. ¿Cuál es la tarea suya y cuál es la tarea mía? Utilizar nuestro espíritu de discernimiento. Y yo mencionaba, por ejemplo, en la predicación allá en el campamento, a una hermana que es muy conocida en las redes sociales por sus predicaciones. Yo no la sigo, pero admiro mucho el ministerio que tiene y lo que hace y lo que predica y lo que enseña. Sin embargo, yo tengo que ser capaz de decir: bueno, hermana, esto está muy bueno, pero esto no. Esto lo paso, lo asimilo, lo consumo, pero esto no. Porque el hecho de que fulana tenga o fulano tenga un sitial y una posición, llámese la que sea, no quiere decir que es infalible y que está por encima de la palabra de Dios.
Así que yo agarro la palabra de Dios y cada vez que voy a las redes sociales digo palabra de Dios, bien, palabra de Dios, palabra. No, no es palabra de Dios para afuera, no es palabra de Dios para afuera, palabra de Dios. Lo tomo. Y eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, especialmente en el tiempo de hoy, que tenemos tantas, hermanos, pero tantas influencias, y no podemos, ni el pastor, ni los líderes de la iglesia, ni nadie, estar detrás de cada hermano y hermana diciéndole lo que debe escuchar, lo que debe recibir o lo que no debe recibir. En el libro de Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 al 8, el crecimiento espiritual, el apóstol Pedro lo presenta como una progresión de virtudes que vamos añadiendo a nuestra vida. Por eso dice: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted ve la lista, ¿por qué él dice que hay que añadir? Bueno, porque hay personas que tienen afecto fraternal. Son personas muy cariñosas, muy amables. Son personas que siempre están en ese nivel. Pero a veces ese afecto fraternal no está acompañado de que esa persona tiene una vida devocional, una vida de búsqueda de Dios disciplinada, de todos los días leer la palabra, de todos los días orar. Pero buena gente, mire, cualquiera lo compra. Buen hermano, cualquiera lo compra, pero no tiene una vida de devoción. O puede que tenga una vida de devoción, pero no tiene dominio propio. Y cuando abre la boca, hermano, le sale un ajo, un sapo, una culebra y cualquier cosa de esa. Porque el hermano sí tiene devoción, sí tiene posiblemente afecto fraternal, cariño, pero en su casa a fulana la conocen por su boca, porque no se la controla. Entonces, el apóstol Pedro dice: si tienes conocimiento, añádale dominio propio. Si ya tienes dominio propio, añádale perseverancia. Si ya tienes devoción, añádale afecto fraternal. Y al final y en definitiva de todo, amor. Pregunta para usted: ¿en qué cosas es usted fuerte? ¿En qué cosas es usted fuerte? Quizá en sus relaciones interpersonales, afecto fraternal, en su devoción a Dios, en su disciplina de buscar a Dios todos los días, en el dominio propio. Lo que Pedro nos está diciendo es: ¿qué tienes? ¿Y qué te hace falta? ¿Qué tienes que sumar? ¿Qué tienes que mirarte en el espejo? Y déjeme decirle algo, hermano. Mire, reprenda al diablo con la idea de yo soy así. Eso es del diablo, del diablo, del diablo. Se lo digo otra vez, del diablo. Yo soy así y a mí hay que aceptar. No, usted no es así. Usted tiene que ser como Dios quiere que usted sea. Y usted tiene que aceptar el reto en su vida de crecer y de no ser así. Porque se supone que si usted tiene 1 año en la fe, 2 años en la fe, ya usted no sea el creyente del año pasado. Usted tiene que ser un nuevo creyente este año. Un mejor creyente, un mejor esposo, un mejor siervo de Dios. Una persona que está añadiéndole cosas a las cosas que le faltan. A mí hay que quererme como Dios me mandó al mundo. No, a usted hay que aceptarla como Dios, o aceptarlo como Dios lo mandó al mundo. Pero usted tiene que aceptar el desafío de cambiar. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti 70 veces 7, tú lo tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted peca contra mí 70 veces 7 en el día, mire, usted tiene un problema, arréglese. Porque ¿cómo va a ser que usted va a venir a mí 490 veces en el día con el mismo pecado a hacerme la misma ofensa? Usted tiene problema, yo lo voy a perdonar, pero usted tiene que cambiar. Crecimiento es cambio. Y nunca es tarde para cambiar. No importa si tiene 20 años en la fe, o 30 o 40, o si tiene 60 años de edad o 70. Nunca es tarde para cambiar, pero tienes que aceptar el desafío de no ser la misma persona todos los años, el mismo hombre todos los años, la misma mujer todos los años. Y no hay cambio en ti. No hay crecimiento. No hay desarrollo. El apóstol San Juan nos presenta en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 15, lo que podríamos llamar las etapas del crecimiento espiritual.
Es una lectura muy linda, creo que muchos la han leído. Capítulo 2, verso 12 al 15. Dice: les escribo a ustedes, hijitos. Y la palabra que el apóstol Juan utiliza, y ayúdenme un poquito recordando el griego. Me encanta el griego porque hay muchas palabras en español que son las mismas, pero el griego es un lenguaje tan rico, tan diverso, que para una palabra o para un significado tiene muchas palabras. Entonces, el apóstol San Juan dice: les escribo a ustedes, hijitos. Y la palabra que él usa ahí es una palabra que se diría como tecnia. O sea, está hablando de un niño recién nacido, de un niño de brazos. Les escribo a ustedes, niñitos o hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos. Y esta palabra, aunque se tradujo hijitos 2 veces, no es la misma palabra de arriba. Esta palabra es la palabra paidos. Y paidos es una palabra que enfoca a un niño como un muchachito, vamos a decir un adolescente, ¿ok? 8, 9, 10, 11, 12 años. Entonces, les escribo a ustedes, muchachitos, los muchachitos en la fe, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, nuevamente, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. En este gráfico yo traté de organizar lo que el apóstol San Juan está graficando en lo que podríamos llamar el proceso espiritual saludable de crecimiento por el que usted y yo, todos nosotros, tenemos que pasar. Comienza por el hecho de que nos convertimos en niñitos espirituales cuando nacemos en la fe, pero de ahí avanzamos a ser muchachitos, y de ahí seguimos a ser jóvenes, y de ahí tenemos que avanzar a ser padres espirituales. Es un proceso, pero tiene que haber crecimiento en nuestras vidas. La primera parte de ese proceso es lo que podríamos llamar niñitos. Niñitos. Les escribo a ustedes, hijitos, tecnia, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál es la característica principal? Mire qué lindo ese bebé y esa mamá. ¿Cuál es la característica principal de un niño que acaba de nacer o que tiene algunos meses de vida? Bueno, podríamos decir en el aspecto espiritual que viven alimentados de la experiencia inicial de la conversión. El recién convertido es una persona muy feliz. Yo le decía a los hermanos en el retiro que yo me acuerdo cuando yo me convertí. No sé, Germán, si tú te acuerdas cuando te convertiste. Óyeme, esa experiencia. Yo recuerdo que me predicó un muchacho y éramos estudiantes de la secundaria. Y cuando por fin, después de mucho hablarme, me convenció de que yo hiciera la oración del pecador, y yo le pedí al Señor que perdonara mis pecados y viniera a mi vida. Cuando yo abrí los ojos, como que todo era nuevo, como que todo era diferente, como que la casa donde yo estaba era otra casa. Yo tenía una bicicletica número 20, y cuando yo salía afuera, como que el sol era otro sol, y como que las nubes tenían otro color, y la ciudad no era la misma, porque yo estaba en esa experiencia de haber nacido de nuevo. Y cuando somos niñitos, como dice la palabra del Señor, estamos viviendo, refiriéndonos, volviendo siempre a esa experiencia inicial de haber conocido a Cristo. Qué gran diferencia cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios, y ahora estamos comenzando esta vida nueva en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, diciéndole: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, como a personas recién nacidas en Cristo. Le di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. ¿Cuántas madres creen que la niñez pasa como demasiado rápido? Como que los muchachos crecen demasiado rápido. Óigame, yo todavía recuerdo cuando tenía a mi Jonatán aquí cargado, que casi el pecho se me hacía grande. Y ahora cuando lo levanto, la espalda me hace crack. Todavía me acuerdo cuando mi David, que está por ahí mirándome, riéndose, yo lo dormía, porque a veces ni con la mamá se dormía conmigo. Y mira, ¿y quién carga a David? ¿Quién carga a David?
Qué lindo muchos que están aquí, que están viviendo en esa experiencia de ser nuevo convertido. Mi hermana Ingrid, que debe estar por ahí, no sé, ¿dónde estás, Ingrid? ¿Dónde está? Ingrid, Dios te bendiga, hermana. Decía que ella se sentía así, como una niñita en los brazos. Ay, qué lindo, hermano, en los brazos de papá. Así, abrazadito, y que el Señor nos pase la mano y nos haga sentir, porque Dios nos manda esas emociones, ese sentir de llenura. Óigame, eso es maravilloso, estar en los brazos de papá. Pero dice la palabra del Señor que no es el deseo de Dios que nos quedemos ahí. Y es por eso que avanzamos a la adolescencia espiritual. Salimos de ser niños a ser paidion, o lo que podría ser un niño crecido. Les escribo a ustedes, hijitos, dice el apóstol San Juan, muchachitos, porque han conocido al Padre. Tienes que pasar de la experiencia inicial de haber conocido a Cristo a la experiencia de conocer a Dios más de cerca por su palabra y por la relación con Él. ¿Cómo ayudamos a nuestros niños a crecer, hermano? Ayúdenme a algunas ilustraciones. Usted está enseñando a su hijo a caminar. ¿Cómo usted le enseña a caminar? No soltándolo, siempre agarrándolo de la mano, no dejando que nunca se caiga. Ayudándolo. A veces el niño se cae y usted le dice, papi, levántate, levántate, levántate. Porque usted sabe que él puede enderezarse y ponerse de pie y comenzar otra vez la tarea. Y a veces Dios nos trata de la misma manera. Hay veces que sentimos que las emociones que anteriormente teníamos para venir a la iglesia, para leer la palabra, para estar con los hermanos, para hablarle a otro de Cristo, ya no están presentes. Y uno de repente dice, ay, yo no tengo deseo de ir a la iglesia. Es que Dios quiere que tú te muevas no por el deseo y la emoción de venir a la iglesia, sino por la convicción de que tienes que venir. Tienes que venir a la casa de Dios. Ay, yo no siento deseo de alabar. Es que Dios no quiere que te muevas por el sentimiento de alabar, sino por la convicción de cuando alabas, las cadenas se rompen y la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Y a veces nos caemos en el caminar porque estamos en este proceso de crecimiento y le decimos al Señor, levántame. Y Dios me dice, no, yo quiero que te aprendas a levantar. Levántate tú, ponte sobre tus pies, comienza a caminar, a preparar tu propia comida espiritual, a vivir tu propia experiencia de fe conmigo, porque te estoy formando para que crezcas, para que no dependas de las emociones espirituales, sino de las convicciones que vienen de la palabra de Dios. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El poder de Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sientas a Dios o no lo sientas, Él está presente ahí contigo. Y el crecimiento te va a llevar a ese proceso en el cual conocerás a Dios más de cerca por su palabra. La próxima etapa es la juventud espiritual. Y aquí dice el apóstol San Juan, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Si ustedes se dan cuenta, hermano, los jóvenes son las personas que están listos para la batalla. No mandamos a la guerra a los niños, no mandamos a la guerra a los viejos, mandamos a la guerra a los jóvenes, a los que tienen la fuerza, a los que tienen la vitalidad, a los que tienen la capacidad, a los que están listos para defender a Dios y defender la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando te encuentras de derrota y derrota en tu vida cristiana? Que el enemigo viene, te invade, te hace sucumbir, te debilita. ¿No será que debería ser un joven preparado para la guerra y todavía estás siendo un niñito que estás llorando cada vez que el enemigo te invade? Las mujeres guerreras, los hombres guerreros son aquellos que se visten la armadura de Dios y están listos para enfrentar la batalla. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas, espíritus de maldad en los lugares celestes.
Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esta es la armadura del guerrero. El cinturón que nos sujeta los pantalones y no nos deja quedar en vergüenza es la verdad, dice la palabra de Dios. Vestido con la coraza de la justicia. Eso es lo que protege nuestro pecho. Calzado con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Ese es el zapato que nos ponemos. Ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura que tienes que llevar cuando llegas a la juventud en tu vida espiritual. Miren, hermano, en esta iglesia usted no verá a nuevos creyentes, personas comenzando en su fe, predicando la palabra aquí en un púlpito. Usted no verá a personas que están comenzando en la fe dirigiendo un ministerio. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no son personas que están listos para la batalla. Esperamos que las personas avancen en su fe, crezcan, adquieran experiencia. Y después de un tiempo, entonces, que han probado su fidelidad a Dios, le damos oportunidad para que sigan avanzando en el crecimiento espiritual. Porque se supone que cuando llega ya un periodo de tiempo, tú puedas avanzar a la fe y puedas hacer cosas para Dios que antes no hacías, porque estás creciendo, porque se está produciendo en ti eso. Ahora, mi hermano, oiga esto lo que voy a decir, y esto es conflictivo. Lo dije allá y lo voy a repetir aquí. Cuando las mujeres y los hombres que deben estar listos para pelear se comportan como niños, Dios escoge niños que se comportan como hombres. Lo voy a repetir otra vez. Cuando los hombres de fe, o que deberían ser de fe, los hombres que deberían estar listos para la batalla, se comportan como niños, entonces Dios agarra niños que se comportan como hombres. Y eso fue lo que pasó en el caso de David. Ahí aparece Goliat, un guerrero que comienza a desafiar a Dios y a los guerreros de Dios. Y aquí hay un grupo de hombres entrenados para la guerra, portándose como niños, escondiéndose del gigante, no queriendo enfrentarlo. Y aquí aparece un niño con un corazón de hombre que le dice al gigante: tú vas a ver hoy quién es Jehová de los ejércitos, porque yo te voy a derrotar y te voy a cortar la cabeza y se la voy a entregar a las aves del cielo. Y aquellos hombres que se convertían como niños miraron al muchachito y dijeron: ¿y quién eres tú? Pero tú llegaste ahora, mijo, y mira cuántos años tú tienes. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Hay gente en esta iglesia que tiene 15 años, 20 años en la fe, y va a ver a personas que están llegando, que tienen 2 años y 3 años ocupando el lugar que ellos debieran ocupar. Porque cuando tú estás escondido detrás de la línea de fuego, porque te da miedo, porque te da vergüenza, porque estás atemorizado de expresar tu fe, porque te avergüenzas del evangelio, de lo que sea, entonces llega fulana y fulano que se convirtieron la semana pasada y después de 2 años, 3, están haciendo ministerio. ¿Alguien me entiende lo que yo estoy diciendo? Porque cuando los hombres y las mujeres se comportan como niños, entonces Dios coge a los niños y le dice: ven, coge el frente, mijo. Que los que deberían estar en el frente de batalla están escondiéndose del gigante. Mátalo tú. Mátalo tú. Y he visto eso tantas veces. Tantas veces. Tantas veces. El niño que era niño antes tiene que crecer y convertirse en guerrero. La niña que eras antes tiene que crecer y convertirse en guerrera. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que luchar por lo tuyo. Tienes que pelear por tu hogar. Tienes que pelear por tus hijos. Tienes que agarrar la espada de la palabra de Dios y pararte en la fuerte y decirle al diablo: aquí tú no entras. Aquí tú no vas a poner un pie. Este territorio es de Dios y aquí hay una mujer, un hombre de Dios que está listo para defenderlo. Hombres y mujeres que han llevado a la vida de fe, de la fortaleza en Dios, de la fortaleza en el Señor. Y la última etapa que el apóstol San Juan nos presenta es la etapa de los padres.
Dice, les escribo a ustedes, Padre, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Mira qué interesante. La palabra Padre implica una persona que tiene hijos. O sea, el crecimiento espiritual debería tener como resultado que usted tenga hijos espirituales. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, que el Señor nos ha llamado para que tengamos frutos y que nuestro fruto permanezca. Escuche bien lo que le voy a decir. El fruto del Espíritu Santo, oiga bien, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto de un creyente es otro creyente. Cuando yo doy fruto es porque me multiplico en otros. Si yo siembro una semilla de aguacate, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a crecer, ¿y qué va a dar, hermano? Más aguacates. Si yo siembro a un creyente en la iglesia cristiana metodista y ese creyente comienza a crecer, ¿qué va a pasar con ese creyente? Va a multiplicarse en otros creyentes. Vas a hablarle de Cristo a las personas. Vas a proclamar tu fe, vas a llevar el evangelio y vas a reproducirte en la vida de otros. Los padres espirituales son posiblemente como esta señora que está aquí. Qué interesante, mis amados, que llega un momento en la vida cristiana, y los que tienen muchos años en la fe lo pueden decir, en la que ya las cosas como que no importan, hermano, sino nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por eso dice el apóstol, les escribo a ustedes, Padre, porque conocen al que es desde el principio. Estas personas que han llegado a ese nivel tienen una relación con Dios profunda. No es que han ido a un seminario, ojalá y pudieran ir a un seminario. No es que han ido a un instituto bíblico, es que han conocido a Dios en la experiencia. Es que Dios los ha procesado, es que Dios lo ha visto caer y ellos se han levantado y se han mantenido y han pasado las décadas y los años en la vida de esa persona y todavía está aquí sirviéndole al Señor, sirviéndole a Dios, buscando el rostro de Dios. El apóstol San Pablo decía, pero todo lo que era para mí ganancia, yo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Los jóvenes se cansan, pero los viejos descansan. ¿Usted se ha fijado en eso? Los jóvenes vivimos estresados. Digo vivimos aquí, me estoy colando, hermano, usted sabe. Los jóvenes, lo que no hemos llegado a esa vida, usted sabe, de después de los 60, 70, vivimos estresados, queremos alcanzar, queremos esto, queremos aquello, vivimos cargados. Pero los viejos viven como esta señora, con esa Biblia de 40, 50, 60 años, la misma Biblia que ella siempre ha tenido. En esa casita no hay de nada, pero hay de todo. Es un piso de tierra, se cocina en anafe, el café hay que majarlo para colarlo. Pero usted llega ahí a esa casa y parece que el estrés no sabe de esa dirección, que ahí no existe, que eso no existe, ahí no hay estrés. Usted llega a sentarse, beberse una tacita de café con abuela Nuna y comienza a hacer historias y cuentos. Y usted sabe que ahí hay paz, que ahí hay tranquilidad, que ahí hay descanso, que ahí no se está produciendo lo que se está produciendo en el tumulto de su vida. Y uno se dice, ¿pero por qué? Si parecería ser que ella no tiene todas las cosas que nosotros buscamos para supuestamente descansar y llegar y lograr y entonces sentarnos. Ella no tiene nada de eso, pero tiene a Dios en su corazón. Ha aprendido a conocer a Dios de una manera tan profunda, de una manera tal que el amor de Dios fluye a través de los poros de doña Nuna. Yo recuerdo a mi abuela, mi abuelita Nena, tantas veces que nos burlamos de mi abuela, tantas cosas que le hacíamos, pero esa sonrisa no se le borraba, abuelita Nena, de la cara.
ese Dios te bendiga, ese Cristo le ama. Dios le bendiga, Cristo le ama. Porque esa mujer conocía a su Dios. Me recuerda a mi abuelo, don Ramón. Yo lo conocí ya siendo un hombre ya viejo. Cuánto cariño había en el corazón de don Ramón. Conocía tanto a Dios que lo único que quería en la última etapa de su vida era irse con él. Sus hijos, mi padre, sus hermanos, mis tíos, querían retenerlo. Usted sabe, uno se mete en ese deseo de que la gente no se vaya a la eternidad. Y él decía, déjenme ir. Yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero estar con Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llegar a esta etapa de la vida en que lo único que nos cargue, que nos preocupa es estar con Jesús? Irnos a estar con Él. Que ya nada en este mundo sea un desafío, sino el hecho de que estamos preparados para pasar a la eternidad. ¿Cuántas hermanas yo puedo nombrar en esta iglesia que son mi madre espirituales? ¿Cuántas están aquí? Bueno, yo no voté en las elecciones de la dama, porque no soy dama, pero hubiera votado por algunas hermanas de esta iglesia que he conocido por décadas, por años, de las cuales ha fluido el amor y el cariño, que me han tomado como hijo, que me han adoptado y de las cuales he sentido ese amor tan puro, tan tierno, ese amor que casi como que uno volviera a la niñez espiritual, porque hay gente que conoce a Dios de tal manera que nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de los dolores de cabeza que nosotros somos, a pesar de que no hemos salido perfectos como nosotros mismos quizás estamos esperando, que nos aman sin medida, que nos buscan, que están presentes, que saben al Dios que les sirven y a quien han conocido. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3, verso 12 al 16 del libro de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el reto, mujeres de Dios, madres que están aquí, hijas. Ese es el reto, hombres que están aquí, hijos que están aquí. Dejar atrás lo que quedó atrás y movernos hacia lo que está adelante. El pasado no lo podemos arreglar, solamente podemos utilizarlo como punto de partida de experiencia que nos van a servir para ser de aquí en adelante una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor siervo de Dios en su iglesia, un mejor empleado en el lugar donde yo esté trabajando, una mejor persona en cualquier área de mi vida. Tengo que moverme hacia el crecimiento. Y es bueno pensar que cuando Dios nos da este desafío, no nos deja solos. No es para que lo hagamos con nuestro propio esfuerzo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la congregación de los santos, de personas que han pasado por donde nosotros hemos pasado, para que vayamos avanzando y lleguemos al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Mi amado, mi amada, no te quedes atrás. Muévete al crecimiento. Muévete a ser mejor. Muévete hacia adelante. Muévete a parecerte a Jesús. Muévete a imitar a Dios en todo lo que hagas y en todo lo que vivas. Cierre sus ojos conmigo y vamos a hacer una oración a Dios en este momento.